preguntara cuáles son los tres aliados más grandes del desarrollo medionímico, cuáles son los tres aliados más grandes de la mediunidad, dividiéndolo en tres grandes bloques, cuáles son los tres aliados más grandes, voy a ser más específico, del desarrollo espiritual. Vamos a hablar de desarrollo espiritual y hablaremos de mediunidad. ¿Por qué unos más que otros? ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Por qué unos más que otros? ¿No? Y si fuera específico y hablara sobre cuáles son los aliados del desarrollo espiritual, diría que son tres: la oración, la meditación y la caridad o la asistencia al otro, el ejercicio del amor. La oración es la conexión del más acá con el más allá. La oración es la conexión de tu ser con tu yo mismo interior. Hay una pregunta maravillosa en el libro de los espíritus que le hace Allan Kardec a los espíritus, preguntándole cómo era el mejor camino para entender todas estas verdades. Algo así es la pregunta. Y ellos le responden: hubo un filósofo, un hombre, mucho antes, hace mucho tiempo, que ya le respondió esa pregunta. Cuando dijo, conócete a ti mismo. La oración es la conexión contigo, con ese ser que viene de otras vidas, ese ser que está dentro de ti. Y la oración es la conexión con el más allá, con ese mundo al que perteneces, con ese mundo espiritual del que vienes y hacia el que vas a regresar. Ese mundo espiritual cuyos presupuestos no son los que se estipulan, los que se instauran, los que se viven en este más acá. Sin embargo, ese mundo espiritual es al que pertenecemos. Y estamos pasando por este más acá, entre otras cosas, para intentar instaurar esos presupuestos del mundo espiritual en este más acá. O al menos dejar una estela de verdades que correspondan a ese mundo espiritual. Platón decía algo hermoso. Platón era evidentemente un seguidor de Sócrates, y Sócrates fue uno de los primeros que se refirió a otras encarnaciones, al espíritu, a la vida del espíritu. Platón decía que los hombres de las ciencias, de las letras, de las matemáticas, habían hombres que iban a permanecer en la historia a través de la familia, pero habían otros hombres que permanecerían en la historia a través de las artes, o de las ciencias, o de las matemáticas. Se resumía todo aquello en un solo grupo. O sea, pasados por este más acá, intentando de instaurar un reino, de dejar una estela de verdades, para explicarle a este más acá un presupuesto o unos presupuestos que son aquellos presupuestos espirituales. La conexión con ese más allá, la conexión con ese ser que tú eres y de dónde vienes, se ejerce a través de la oración. Si usted no ora, si usted no se conecta con el más allá y con usted mismo, usted no se va a desarrollar espiritualmente. Le pueden parar delante de la bóveda, le van a coger los brazos, le van a hacer así, todas las veces que sea, puede que sea con una bolsita de aquí, pero usted no va a conectarse con el más allá. Le pueden echar 500 botellas de aguardiente soplándose por la cara así, y usted no se va a conectar con el mundo espiritual. Le pueden dar 500 ataques de histeria a usted, y eso no es conectarse con el mundo espiritual. Y eso no es desarrollarse espiritualmente. Usted puede hacer 45.000 burmacas con el pie virado, enderezado, jorobado, o como que si usted no reza, que si usted no se conecta con el más allá, usted no se desarrolla espiritualmente. Pero si usted está lleno de odio, de rabia, de miseria humana, de envidia, de dolor, y no se preocupa por curarse eso que tiene dentro, tampoco se va a desarrollar espiritualmente. Ojo, es interesante lo que viene ahorita. Esto es interesante. El desarrollo espiritual no necesariamente va de la mano con el desarrollo mediunímico. ¿De qué tú me hablas? ¡Ah! ¡Qué interesante este tema! Netamente espiritista. El desarrollo espiritual es una cosa
Y el desarrollo mediunímico es otra. Porque que tú seas medium no te hace espiritista. ¿Cómo dices eso? Sí. Que seas medium no te hace espiritista. ¿Y por qué? ¿Qué quiero decir? Ahorita voy. 3 presupuestos, 3 caminos especiales, principales para el desarrollo espiritual. El primero es la oración. El segundo es la meditación. Había un filósofo que decía que somos aquello que pensamos. Que aquello que pensamos es lo que vamos a ejecutar. Aquello que leemos es lo que vamos a ejecutar. Aquello que visualizamos, que vemos, es lo que ejecutamos. Aquello que meditamos luego es aquello que ejecutamos. Si usted no toma un pataquín en sus manos, lo lleva a su mente y empieza a meditar, a pensarlo, a repensarlo y a hacer un pataquín del maravilloso oráculo del Dios de Ifá, ya sea un pasaje bíblico, ya sea cualquier relato espiritual que usted medite, que usted piense y repiense, usted no va a ejecutar la vida espiritual en este más acá. Si usted lo que está haciendo es viendo imágenes raras, confusas, que responden a los presupuestos de este más acá, usted no va a entender en absoluto. Usted no va a ejecutar en absoluto el mundo espiritual. La meditación, no estoy hablando solamente, no me estoy refiriendo a los monjes del hinduismo tibetano, bueno, ellos o otros muchos, o a los místicos de la iglesia nuestra cristiana. No estoy diciendo tan siguiente, la meditación no necesariamente va a los extremos de Teresa de Jesús, cuando cae en éxtasis y es flechada por un ángel. No, no necesariamente. Usted puede ir manejando y puede ir meditando, mira, lo aprende, y puede ir meditando. Usted puede estarse duchando y puede estar meditando. Usted puede estar ahora, estamos meditando, porque estoy pensando quizás, o no, a lo mejor para los frijoles que hasta la candela. Bueno, ven para acá y trata de entrar en esta corriente. La meditación es pensar en ese mundo divino, en ese mundo de Dios, es meditarlo, es cambiar los pensamientos que responden a los presupuestos y al canon de este más acá, para que responda a los presupuestos y al canon de ese más allá. Y el punto número 3, que me refiero al desarrollo espiritual, es justamente la obra de caridad. Si usted no va al encuentro del otro y usted alivia ese karma, si usted no ayuda, no colabora para aliviar ese karma, usted no va a practicar el amor. Y si usted no practica la ley del amor, usted no está ejecutando los presupuestos del más allá en este más acá. Y por ende, usted no se desarrolla espiritualmente. Y le costará a uno y otro, una y otra encarnación, una y otra encarnación, una y otra encarnación, para usted desarrollarse espiritualmente. Hay una diferencia, si vamos al libro de los medium, de Allan Kardec, hay una diferencia entre el desarrollo espiritual y el desarrollo medionímico. ¿Qué cosa es el desarrollo espiritual y qué es el desarrollo medionímico? Un medium, recuerden que todo es causa y efecto, un medium, una persona que tiene la posibilidad de sentarse en una silla y poder ver al padre que falleció, que partió, o a la madre, y poder describirte el ángel de la guarda tuyo, y poder describirte qué viviste, qué vivirás, qué viviste en el pasado y qué va a vivir en el futuro. Esa persona no es un superhombre ni una supermujer. Esa persona es sencillamente una persona que ha ido y venido varias veces. Es un espíritu viejo. Ha repetido este ejercicio medionímico en algunas reencarnaciones anteriores. Y ya esta es una encarnación, una de las tantas más avanzadas, y quizás tenga un poquitico más de conocimientos. Yo lo explico de esta manera. Si yo vivo en una casa por 20 años, mucho me han oído esto, yo puedo levantarme a las 3 de la mañana a ir al baño a orinar con los ojos cerrados, que no choco con ningún adorno ni con ninguna pared, porque conozco perfectamente el camino dentro de mi casa. Bueno, pues un desarrollo medionímico, una persona desarrollada según la mediunidad, es una persona que conoce el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual con más facilidad que una persona, un espíritu encarnado, que no ha reencarnado tantas veces, al menos en ese ejercicio. Por ejemplo, un científico pudo haber sido médico en otras encarnaciones. Esto es muy primario, la explicación es muy burda, pero es para poder explicarme, ¿ok? Y ese médico que ha reencarnado varias veces deviene un médico, una lumbrera,
porque ya lo has ejercido, porque ya lo conoces. Es algo que tú dominas, es algo que has practicado, es algo a lo que perteneces. Hay una relación directa entre el espiritismo y las tradiciones africanas que yo me quedo petrificado. Cuando tú lees el libro de los espíritus y vas a la teología africana, cuando te dicen que los espíritus de aquellos olochas reencarnan para volver a coronarse de ocha y promover la ocha en el mundo, es increíble cómo es directamente proporcional a este principio del que se habla en el libro de los medios. Bueno, significa entonces que usted puede ser un medium. Usted puede ver muchos espíritus, ver toda la verdad del mundo, pero ser una persona desastrosa porque no está desarrollado espiritualmente, porque ha renunciado a afinarse espiritualmente, porque ha renunciado al progreso espiritual, y de nada te sirve el desarrollo medionímico, porque no vas a lograr una comunidad, por ejemplo, porque no vas a lograr lazos, porque las obras se van a desvanecer, porque serían, como diría Jesucristo, castillos que se fabrican sobre la arena y no sobre la roca. Usted está preparado, ¿no? Usted, como consecuencia de tantas reencarnaciones, como consecuencia de haber repetido este ejercicio medionímico, usted puede ser un medium bastante poderoso. Usted puede tener desarrollada quizá la telepatía, puede tener desarrollado determinadas cualidades que corresponden al mundo de la mente, que también se puede relacionar con el espiritismo. No estoy negando el espiritismo, ¿ok? Y usted puede ser como tiran al blanco, en el centro. Sin embargo, usted espiritualmente está empobrecido, porque su voluntad moralmente no ha decidido entrar por el camino del bien, por la puerta angosta, como diría Jesucristo. ¿Y a qué se debe esto? Díganme ustedes, ¿cuál es el culpable de que una persona no se desarrolle espiritualmente? ¿Cuál es el culpable de que el espiritismo no progrese en uno? ¿Cuál es el culpable de que nuestro ser espiritual no se llene de luz? ¿Cuál es el culpable? El ego. El ego nos inhibe del amor. Por ejemplo, dentro del ego hay infinidades de pedacitos, ¿no? Yo diría que los 7 pecados capitales son el ego partido en bloques. Está la vanidad. Necesitamos mostrar aquello que hemos alcanzado. Si tengo una casa linda, que la vean. Si tengo un carro bonito, que lo vean, que vean en él. Si tengo, no hay caso ahorita. Si tengo, no, para nada. Estoy muy orgulloso del carro, un rabo muestro, no lo explico. Si tengo una ropa linda, que me vean con ella. Que no me vean para nada con el pelo así, asado. O sea, la vanidad, no cuando se refiere a lo normal, cuando ya es patológico. La vanidad, para mantenerme, es fruto de la carencia. El ego es una consecuencia de la carencia. El ego es una consecuencia de lo miserable que soy. El ego es una consecuencia de lo pobre que soy. El ego es una consecuencia de lo poco que me han amado. El ego es una consecuencia de lo poco que me he amado. El ego es una consecuencia de lo poco que tengo dentro. Martí diría, quien quiere mucho fuera, tiene poco dentro. En aquella carta María Mantilla, María por Dios. Quien necesita mucho afuera, tiene poco dentro. Quien tiene mucho dentro, necesita poco afuera. Ave María por Dios. Cuando hay una solución a esa herida interior, a esa falta de afecto, a esa falta de triunfo, cuando hay una solución a esas frustraciones constantes de la vida, hay menos carencias y por ende menos ego. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, como dice el libro de los Espíritus, citando al filósofo. Tenemos que viajar hacia adentro y ver cuáles son mis carencias, mis miserias, esa mujer que no se puede sacar a ese hombre de la cabeza. Esa mujer que no es libre, ese hombre que no es libre, esa pareja que depende constantemente del otro como si fuera un bastón, un sostén. Algo falla allá adentro, porque tú naciste único e independiente, ni siquiera un par de gemelos, ni siquiera gemelos idénticos son iguales. Algo falla adentro, busca dentro de tu ser la oración,
nos conecta con el ser que somos y conecta a ese ser que somos con ese más allá, que es el mundo espiritual al que pertenecemos. Y esto es desarrollarse espiritualmente. Y esto es afiar el espíritu totalmente. ¿Qué cosa es? Seguir las superficialidades. Ahora voy con ejemplos específicos en breve. ¿Qué cosa es la tontería, la mentira de la ideología de género? El enredo, ese enredo horrible que está cercenando la familia y que sigue maquiavélicamente una agenda específica. Esa tontería estúpida, esa estupidez, ese ataque a la lengua española con el todo y el toese y toda la tontería esta. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a ser seres espirituales desarrollados si no estamos listos ni siquiera para enfrentar el mundo que nos está destrozando, los presupuestos espirituales que estamos exponiendo? Ay María, por Dios, yo no entendí en Cuba qué hacer cuando se crea un centro espiritual. Y no entendía qué pasaba, cómo se envidiaban entre ellos, cómo había luchas de poder. Si no era lo que yo enseñaba, si parecía que estaba claro, si se querían, se llevaban bien, a mis ojos todo estaba perfecto. Y no entendía qué pasaba. Esto es importantísimo entenderlo. Hay que conocerse. Pero conocerte es conocer al ser humano. Y conocer al ser humano es conocer la sociedad en la que vives. O la sociedad en general. Y yo no entendía por qué chocaba el mensaje, chocaba el espíritu, chocaba la espiritualidad. Yo no entendía qué pasaba con esta gente. Que eran buenas en esencia. Que era gente simple, que era gente noble. Habían algunos que habían estudiado, inclusive, que tenían cultura. Yo no entendía si era gente buena, si era gente capaz de compartir la comida, lo que sea. Lo entendí en Miami. Se creó el centro de Barcelona, pero yo no tuve tiempo de disfrutar, porque eso fue un protocentro. Allen después rehizo el centro al cabo de los años. Y las personas que yo conocí en Barcelona en aquella primera misa que hice, ya no fueron las que vinieron después. Allen entendió el mensaje que Dios le envió y rehizo. Él creó el centro de Barcelona. Yo no hice eso. Hice la primera misa con él. Y después él ha hecho un trabajo maravilloso. Hay un grupo hermoso en Barcelona que fuimos a Barcelona hace 2 años ya, ¿no? 2 años. Y hemos allá consagrado a algunos santos. Y se unieron alguna gente de Miami con la gente de Barcelona. Ellos van a venir acá. Pero aquí en Miami entendí qué pasaba. Y entendí que hay una institución que es la Iglesia Católica, que es la más antigua del mundo en cuanto a estructura. Y empecé a estudiar y entendí que ellos tienen una cosa que se llama la doctrina social de la Iglesia, donde evidentemente ellos defienden a su congregación de frente a las políticas de un sistema. Claro, en Cuba nadie es feliz. En Cuba todo el mundo está frustrado, porque solamente manda una persona, porque solamente hay una orden. Y esta insatisfacción colectiva, cuando el grupo se crea, explota, se expande. Y es miseria que engendra miseria. Me afectaba el trabajo espiritual, este hecho desastroso del maldito comunismo. Es necesario que el ser humano sea libre. Es necesario que el ser humano tenga libertad en todos los sentidos del ser. De adentro, de afuera para adentro, de adentro para afuera, para poder ejercer esta vida espiritual. O, en su caso, tienes que tener mucho desarrollo espiritual, ¿no? Para poder pasar por encima de lo que te impone la sociedad y mantenerte en firme. Traigo este ejemplo a colación con toda la intención. Es muy necesario que si nos interesa desarrollarnos espiritualmente, entendamos que esto no es hacer murumacas, brincar y hablar en un idioma extraño. Desarrollarse espiritualmente es afinar el espíritu, es purificarse, es acercarse a los valores espirituales. En nuestra religión africana, tener un ID puesto es como tener un clériman. Hay unos mandamientos. Ustedes entran al cuarto de noche, al cuarto de santo, y ustedes van a ver ahí un cuadro grande que tiene los 16 mandamientos de Icafún. Aquí los explicamos un día.
para que no olvidemos que hay mandamientos que rigen nuestra fe por un orden espiritual. Amén. Como en nuestra tierra, que se degenera esta religión africana y se convierte, gracias, se degenera esta religión africana, se convierte en regla de Ocha y culto a Ifá en Cuba, y nuestras alaguas abrazaron la cruz. Y el bautismo católico es parte del proceso para uno a ser santo. O sea que aquellos olochas que no eran bautizados por la Iglesia Católica no podían consagrarse en Ocha, porque se fusionó. ¿Y qué fue la regla de Ocha? No fue más que un mix del espiritismo kardeciano, la regla conga que está contemplada, la tradición de Oyo mezclada con Eduardo y con otras, y el catolicismo. O sea que abrazamos la cruz. Luego los mandamientos cristianos, esos 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, bien entendidos, no manipulados como alguna gente, son parte de nuestra ley también. Por eso es que el oriateo, el babalao, cuando termina la matanza que hace el obvio mituto al pinaldo, lo van a entender los que tienen santo hecho. No voy a decirlo en lengua española. Cuando le da obvio mituto al pinaldo, dice ocun lo cual le cual oferayé. Yo no hice nada aquí. Y esto, justamente esto, es responder a ese mandamiento, no matar. Y hay mucho que contar y que explicar a las personas que no se preparan o que no intentan desarrollarse espiritualmente. ¿Qué cosa es desarrollarse espiritualmente? Es conectarse con el más allá. Es tener un conocimiento a nivel existencial. Es preocuparme también por un conocimiento a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel académico. Cuando empezaban los temas a los olochas, que lo hacíamos los jueves, lo vamos a retomar dentro de poco con una conferencia con Melo, para que esté Babalao y también esté yo. Yo empezaba los temas en estas conferencias de esta manera. Tenemos que tener 3 culturas: la cultura intelectual, la cultura espiritual y la cultura académica. Llamémosle a cultura académica aquello que diga Ocheo, Vara o Gundá. Llamémosle cultura académica a la liturgia, a los pasos litúrgicos que corresponden a tal celebración. Si vas a hacer un Epodo Juan, estos son los pasos litúrgicos. Llamémosle cultura académica a todo lo que tienes que saber para ejecutar litúrgicamente un hecho específico, para hablar dentro de las reglas de un hecho específico o de un orden específico. Cultura intelectual. Usted tiene que saber cuáles son las 4 religiones del mundo. Si un Babalao es el padre de los secretos, si un Oriate es la inteligencia de Estera. Pero es más que eso, porque Ori es más que inteligencia, es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tener una cultura intelectual y tiene que poder conectar con un signo otras realidades, otras verdades del mundo. Usted tiene que saber historia, tiene que conocer otras verdades, porque estamos en el siglo XXI. Usted va a tener, mientras más presupuesto tenga usted para salvar a un yabó o a una persona que venga a consultarse, mejor va a salvarle, porque va a tener más conocimiento para poder salvarle, para poder orientarle, perdón, ¿no? Y una cultura importantísima, un conocimiento importantísimo, llámelo como quieran, conocimiento espiritual. Y ahí está el desarrollo espiritual. Usted tiene que afinar el espíritu. Usted tiene que abrazar a Dios. Usted tiene que abrazar el mundo espiritual. Usted tiene que llenarse de esa verdad del mundo espiritual. Y ese tiene que ser su bastión. Y ese mundo espiritual tiene que ser su motor. Aunque usted no sea perfecto, siempre digo una frase que creé, justamente por mí mismo, por mis imperfecciones, que la pretensión de la perfección es la expresión de la más absoluta imperfección. Aunque no seamos perfectos, pero sí tienes que abrazar el mundo espiritual, y esa inteligencia espiritual o ese conocimiento espiritual es el que va
a permitirte ablandarte y crecer y entender el mensaje del más allá y poder explicarlo. En la carta de los Corintios, capítulo 12, San Pablo habla de los carismas del Espíritu. Bueno, habla de la profecía, habla de los carismas que podemos hablar en una acción espiritual, habla de los carismas que podemos tener aquí, nosotros, como seres, como medio de la divinidad. Perfectamente. Podemos tener esos carismas, sin embargo, no tener un desarrollo espiritual. Pidamos hoy sanación espiritual, sanación interior, amén de la física, para poder de esta manera alcanzar un verdadero desarrollo espiritual. Poder afinar mi espíritu con Dios, poder afinar mi espíritu con el más allá, poder afinar mi espíritu con los seres de luz y poder ser un verdadero espiritista. Espiritista es quien cumple a cabalidad estos mandamientos. Espiritista es quien está cerca, pegado desde su existencia toda con ese mundo espiritual. Eliminar el ego. Yo siempre digo esta frase para terminar, no para terminar, la digo y ahora la uso para terminar. Cuando yo nací, antes de que yo naciera, ya habían espiritistas, olochas, abalaudos, sacerdotes. Mientras yo exista, van a seguir habiendo lo mismo. Y cuando yo me vaya de este más acá y continúe mi camino, van a seguir existiendo. Hay un orden que dice, y lo dice, es una frase bíblica, del polvo vienes y al polvo volverás. ¿Verdad? Y alguien por ahí decía, ¿quién eres tú, fulano? Tú eres nada, polvo en el viento, como todos. Y a veces montamos un personaje o impostamos algo porque tenemos tanta carencia de que nos aplaudan, nos hace tanta falta que nos quieran, que nos presentemos como los grandes padrinos o los grandes espiritistas o los grandes. ¿Quiénes somos? Somos criaturas, seres que estamos aprendiendo. ¿Quiénes somos si no somos polvo en el viento? Hemos de aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente y quitar esa tontería del ego. A veces la envidia nos carcome porque nos pasamos la vida mirando para el lado y nunca miramos para el frente. Nos molesta. ¿Cómo le va? ¿Cómo camina este de bien? ¿Cómo prospera? ¿Cómo le va bien? Y yo estoy incómodo porque yo quiero su vida. Conócete a ti mismo, mira hacia adentro. No mires para el lado. Ocúpate de ti. Tu misión no es el otro. Tú eres el resultado de ti mismo. Está bueno ya de mirar para el lado. No pierdas más tiempo de llevar la vida en eso. Crece espiritualmente, ocúpate de ti. Y todo esto es ego. Todo esto es ego. Todo esto es ego. Quitemos el ego. Echémoslo fuera. Y abracemos la única posibilidad que nos permitirá crecer y sentirnos verdaderos dioses, ¿no? En potencia. Dioses en humildad. Dioses en amor. Esa es la esencia que más nos llama. Al principio de la Biblia dice que Dios hizo al hombre y vio que era muy bueno y a su imagen y semejanza lo hizo. Y al final de la Biblia, Juan en su primera carta dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y si Dios es amor, entonces estamos hechos a imagen y semejanza del amor. Ese es el motor impulsor. Y eso es lo único que nos va a conectar con ese mundo espiritual. Y ese es el verdadero desarrollo espiritual. San Pablo diría algo hermoso. Hoy voy a enseñarles un camino mejor. Y diría San Pablo, si yo hablara las lenguas de los ángeles y de los santos, pero no tengo amor, no soy nada. Y diría San Pablo, si aún diera hasta mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, soy no más que un metal que resuena o un platillo discordante. Tener amor es creerlo todo, es soportarlo todo, es esperarlo todo. El amor no es jactancioso, no es envidioso, no es orgulloso, no se engríe, no se alegra de la maldad. Diría más adelante San Pablo, hoy tenemos tres cosas: la fe,
la esperanza y el amor. De las tres, desaparecerán las dos primeras, pero se quedará la tercera. Es la que va a perdurar por siempre. Este es el verdadero desarrollo espiritual. Ablandemos el alma, ablandemos los corazones, como dice el Salmo. Creamos que son de carne y no de hierro, y abracemos al otro y luchemos por defender estos presupuestos espirituales, para entonces creer que de verdad estamos siendo desarrollados espiritualmente. Que Dios les bendiga. Padre nuestro.